Hermanos, gloria sea al Señor por las vidas de todos ustedes. Los invito, si me acompañan, un momentito a orar, si nos ponemos de pie, para poner en las manos del Señor este mensaje, que nos ayude, que nos saque en victoria. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias en esta hora por la vida de toda la iglesia, por la mía, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, bendito Dios, derrames tu bendición como lo has hecho antes, lo estás haciendo ahora, Señor, y sé que lo harás. Sobre todo, todos aquellos de mis hermanos que están en enfermedad, Señor, por nuestro hermano Antonio Timoteo, Señor, por su familia y por todos aquellos que estén pasando también la enfermedad que está ahorita, Señor, asediando a todo este pueblo, Señor, a todo el mundo, bendito Dios. Y aún aquellos que estén pasando por alguna otra enfermedad, que estén en espera de algún análisis médico, Señor, todos los que están ahorita en el lecho, Señor, de la enfermedad, yo sé que tú los abrazarás ahí, tú los llenarás con tu gracia, con tu misericordia y con tu bendición, bendito Padre. Te ruego ahora, Señor, por esta palabra, te ruego por mi vida, Señor, que la uses para bendecirnos a todos, Señor, que la palabra de hombre no sea tomada en cuenta y que en todo lo que hagamos, Señor, en este momento sea para glorificarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Padre. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, quiero compartirles en este día una palabra en el libro del profeta Isaías. Quiero introducir el mensaje dando la descripción de la palabra siervo. Dice que un siervo es una persona vinculada y subordinada a otra, una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Y quiero, si me acompañan, a leer en el capítulo 42 del libro de Isaías. Vamos a hablar de un siervo santo, el Señor precioso que dio su vida por nosotros. Acerca de lo que ese siervo hizo por nosotros, pero también lo que espera Él de nosotros. Dice Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Vamos a hacer una pausa ahí, mis hermanos. La palabra de Dios nos habla en este capítulo 42 acerca de dos tipos de siervos. Y el profeta Isaías usa la palabra siervo para dirigirse a dos personas totalmente distintas. Uno es el siervo de Jehová, santo, puro y obediente, y el otro es Jesucristo, y el otro que es el siervo que había puesto primeramente para dar a conocer su reino, dar a conocer las buenas nuevas, que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba supuesto para que con la forma de vivir, él debía predicar a las naciones alrededor de él de la gloria de Jehová nuestro Dios. El pueblo de Israel recibió bendiciones, recibió la palabra directamente de Dios a través de Moisés, recibió ordenanzas, recibió leyes de todo tipo, económicas, las leyes sacrificiales, recibió leyes humanitarias y de misericordia acerca de los pobres, el comportamiento, cómo debía ser de la gente del pueblo con aquellos que caían en alguna desgracia económica y en algún momento caían en pobreza o en alguna necesidad. El pueblo de Dios
no estaba puesto para ir a predicar verbalmente a las otras personas o naciones alrededor de él, sino con su vida, con la vivencia de cada momento en su día a día, obedeciendo a Dios. Esa era la forma en que ese siervo primero que Dios había buscado, que fuera quien hablara de las grandezas de Jehová nuestro Dios, debía hacerlo a través de su vivir, a través de la vivencia en santidad, en obediencia a Dios, lo cual no sucedió, lo cual, por el contrario, la palabra de Dios nos habla de que ha sido un pueblo rebelde a las ordenanzas de Dios y con corazón normalmente inclinado a ídolos, inclinado a cosas del mundo, a anhelos de la carne, como lo es el corazón de todos nosotros, mis hermanos. Somos hombres igual que ellos. La ventaja que ellos decían tener era que por ser personas de sangre, haber nacido en el pueblo de Israel, ellos ya estaban del otro lado, ya eran el pueblo de Dios, ya eran personas bendecidas y supuestas a ir a la presencia de Dios. Pero vemos a lo largo de la historia que Dios habló a través de todos sus profetas y siempre fue un reconvenir de Dios a su pueblo, a volverse a sus ordenanzas, a volver su corazón a Dios, a volverse a su ley y portarse de manera correcta como Dios lo había ordenado. Pero como no fue el caso, Dios cumplió las cosas que decían los profetas. Si no haces esto, Dios va a traer un castigo tal o cual, o va a venir invasión, o va a venir guerra, o va a venir hambre. Y eso pasó, mis hermanos, eso sucedió con el pueblo de Israel. En este capítulo 42 ellos vienen regresando de cumplir una de las últimas palabras dichas por el mismo profeta Isaías: 70 años en Babilonia, 70 años cautivos, cumpliendo, por decirlo así, una pena por no haber obedecido a Dios. Ese siervo que Dios había puesto para dar a conocer la luz de Jehová, la esperanza del Dios vivo, no cumplió como debía cumplir y fue llevado en cautiverio. Primero fueron llevadas 10 tribus y después fueron llevados las otras 2, Judá y Benjamín. Dios en su misericordia quiso dar el privilegio a un pueblo y escogió al pueblo de Israel para mostrarse a todo el mundo, para revelarse de su gracia, de su misericordia, de lo que Él tenía en salvación para todos nosotros. Pero el pueblo no cumplió con las cosas que tenía que hacerlo. Fueron llevados presos, sufrieron la esclavitud. En la esclavitud, obviamente, trabajo forzado, tiempo sin comer, sin descanso, y todo eso ciertamente por no cumplir las ordenanzas de Dios. Pero aún así había la esperanza de que Dios les decía: vas a ir 70 años a Babilonia y cuando regreses yo te voy a bendecir. Había una esperanza, una promesa, y como la sigue habiendo al día de hoy para este pueblo de los israelitas y como la hay para nosotros, sigue estando vigente esa promesa de la presencia de Dios un día en sus vidas, la libertad, el vivir con el Rey Santo en su presencia. Contrastando con esto, mis hermanos, Dios presenta en este capítulo a su siervo amado, al modelo santo, al Cordero puro que sí cumplió. Dice aquí que Dios tiene complacencia en este varón, en Cristo Jesús. Cuando en Génesis se nombra que Adán y Eva pecaron, su pecado fue la desobediencia. Desobedecieron la ordenanza de Dios. Luego es lógico pensar que este varón tenía complacencia de Dios, tenía el favor y tenía su amor por ser una persona obediente. Cristo Jesús fue obediente en todo tiempo de su vida.
Cuando fue el tiempo de nacer, se dispuso a nacer en el vientre de una mujer, a despojarse de su dignidad de Dios y venir y habitar en un cuerpo de hombre, porque el plan de Dios era ese, usarlo para la bendición de su pueblo. Y lo presentan aquí como alguien que Dios tiene contentamiento, Jehová el Señor tiene contentamiento con este varón que es Cristo Jesús, por ser obediente. Dice, mis hermanos, Mateo 20:28, por favor. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y comenzamos a ver, mis hermanos, la obediencia del Señor. Dar su vida, poner su cuerpo físico, entregarse a una muerte dolorosa en la cruz por cada uno de nosotros, por darnos vida, por darnos una cercanía con Dios, la esperanza viva en el cielo. Lucas 22:27, mis hermanos, por favor. Dice, amén, Lucas 22:27. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Una comparativa aquí, mis hermanos, en nuestra cotidianidad. Vamos a un restaurante, nos sentamos a la mesa y nosotros, como llegamos y nos sentamos, pudiéramos sentirnos más que la persona, varón o mujer que se acerque fungiendo como mesero a atendernos, y pudiéramos sentirnos más. Aún la gente que contrata los servicios de una persona en su casa pudiera sentir en algún momento, pues yo soy más porque yo le pago a esta persona. Sin embargo, el Señor está diciendo, humanamente ustedes creen que el que se sienta a la mesa es mayor que el que sirve, pero yo estoy con ustedes, en medio de ustedes, como el que sirve. Siendo Dios el mayor, yo estoy como el que sirve, dándoles ejemplo de servicio unos a otros. El mayor, el Dios, el Santo, Cristo Jesús, dando ejemplo de servicio en medio de nosotros. Y un servicio no cualquiera, hermanos, morir en la cruz, dar su vida en rescate por la vida de nosotros. Si lo pensamos, lo leemos una y otra vez, lo platicamos, lo decimos, verbalmente lo expresamos muchas veces, pero no todas las veces nos detenemos a meditar y a entender lo que implica que alguien más muera por nosotros, que alguien más tome nuestro lugar, que alguien más sufra el dolor que debimos sufrir nosotros cuando pensamos en todo el costal que traíamos de pecados y que Dios lo tomó y lo llevó Él, lo tomó como suyo. Mi culpabilidad, mi condena la tomó y la llevó Él como suya, y en cambio me dio un regalo que fue la santidad, la pureza, y su justicia me la puso a mí como regalo. Juan 13:4, mis hermanos. Evangelio de San Juan. Amén. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos
y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas veces hemos escuchado que esta actividad de lavar los pies de los invitados o de las personas que llegaban a una casa correspondían a los esclavos de menor rango dentro de una casa. Y vemos al Señor Jesús lavando los pies de estas personas. Vemos al Señor Jesús no tomando en cuenta que Él era el Señor y Dios. Se agachó delante de una persona y de todos los discípulos y lavó sus pies. Cristo Jesús como siervo nos ha dado ejemplo, mis hermanos. Quizás es algo muy redundante, lo vemos una y otra vez, pero en medio de esta sociedad que está peleando contra nuestra vida, queriendo ahogar las costumbres que Dios en su palabra quiere formar en nosotros, grabar en nosotros, la misericordia, el amor, el perdón, la gracia para con nuestros hermanos, es necesario que volteemos nuevamente los ojos a nuestro Señor Jesucristo. Él puso el ejemplo una y otra vez, y cada vez que nos mandó a hacer algo fue porque Él ya lo había hecho. Cuando nos mandó a perdonar 70 veces 7 a mi hermano que peca contra mí, adivine qué, mi hermano, fue porque a mí ya me había perdonado esas 70 veces 7. Y a usted y a todo aquel que se acerque a la misericordia de Dios. Cuando nos manda a ser misericordiosos y ser llenos de amor y voltear allá afuera a la gente que camina haciendo cosas incorrectas, viviendo a la luz de lo que dice la última tendencia en internet, que el reto tal, ¿cómo se llama? La palabra tal, tantas cosas que hay allá afuera. Y nosotros, mis hermanos, debemos voltear los ojos a Cristo Jesús, a ver el modelo sin mancha, el modelo puro, el modelo santo. Porque nos hablaban en estos primeros servicios que van la semana pasada y nos han hablado acerca de la santidad. Mis hermanos, vemos allá afuera todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo la sociedad. La ambición que están teniendo todos, hombres, mujeres, y por la cual se arman las guerras, por la cual se hacen monopolios que destruyen a negocios de otras personas de menor capacidad. La gente se queda sin empleo. Tantas cosas que están queriendo imponernos, esta enfermedad que nos tiene en una situación incómoda, en una situación riesgosa. Pero aparte, muchos de nuestros hermanos han vivido a causa de eso, desempleo, escasez y más aún pérdidas de familiares o pérdidas de vidas de hermanos también en Cristo. Y nosotros, si pensamos que el enemigo de nuestras vidas, Satanás, no nos va a venir a molestar si nosotros no emprendemos una guerra en contra de él, no es cierto, mis hermanos. Satanás nos odia, Satanás quiere destruirnos. Si nosotros nos quedamos quietos y no vivimos y modelamos lo que estaba puesto de parte de Dios para su pueblo, para sus siervos, al pueblo de Israel no le fue ordenado con palabras ir a predicar el nombre de Jehová con su vida, pero en Mateo capítulo 28 está un mandato para toda la iglesia. En Mateo capítulo 28 está un mandato para todos nosotros: id y haced discípulos a las naciones. ¿Y cómo podemos hacer discípulos si la gente no ve que vivamos como dice la palabra de Dios, como este Cordero en servicio, en amor, en entrega y en perdón? Pero sobre todo, mis hermanos, la misericordia tan grande que Él tiene. Dice ahí, mis hermanos, regresamos por favor al capítulo 42.
dice en el verso 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. El Señor Jesús trajo la justicia. La justicia de Dios implica para nosotros el saber que estamos mal, reconocer, al impartir justicia el Señor, con la palabra de Dios, hacernos entender que somos pecadores, que éramos pecadores convictos ante la ley de Dios y que íbamos camino al infierno. Dios trajo a través de su palabra la justicia y lo hizo con misericordia. ¿Me acompañan, por favor, a Lucas capítulo 22? En el verso Perdón, mis hermanos, tengo la cita mal, permítanme. Permíteme un momentito, hermano. Perdón, es en San Juan, mis hermanos. Es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Un pasaje muy conocido que habla acerca del encuentro con la mujer samaritana. San Juan capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 5. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Vamos a saltarnos al 16, mis hermanos. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Aquí empieza la confrontación, mis hermanos. Ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. En esta parte de la Escritura, la misericordia y el amor del Señor, que sigue modelando en ir primeramente caminando a una aldea donde el resto del pueblo judío no entraba.
se habla de que todos los judíos que tenían que pasar por Samaria de camino a alguna otra ciudad, siempre le daban vuelta por un lado o por otro, aunque tuvieran que cruzar por el desierto, con tal de evitar el roce siquiera cercano o cruzar la mirada con alguna persona de los samaritanos. Sin embargo, el Señor atraviesa y no solo pasa junto a ese lugar, esa ciudad de Sicar, habla con una mujer, la confronta con su pecado, la busca. Pero el Señor no lo hace violentamente, el Señor la confronta misericordiosamente, no la avergüenza. Y posteriormente esta mujer, aquí si seguimos leyendo la historia, habla de que ella empezó a darse cuenta de que este varón que estaba frente a ella no era cualquier persona. Y le dice, me parece que tú eres profeta, y se va a buscar a más gente de su pueblo y a darles la buena nueva. Aquí hay alguien que me dijo todo acerca de mi vida, ¿no será este a quien esperamos? También cuando hace la confrontación después de resucitar con Pedro, después de que Pedro lo había negado y se sentía triste, el Señor va y lo encuentra y reconviene con él y 3 veces le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas?, a preguntarle por su amor y a encomendarle una tarea. Si vemos la mujer, después de haber sido confrontada y que no se sintió violentada, sino sintió la misericordia de Dios, fue y trajo a más gente a que vieran y que escucharan lo que decía este varón. A Pedro le encomiendan 3 veces que apaciente los corderos del Señor, que vaya y que les dé el alimento, que los dirija, que los pastoree. Mis hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros, tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Cada uno podemos contar en nuestra mente y en nuestro corazón el momento, quizás ese pozo de Sicar, quizás ese lugar donde nos encontró, nos confrontó nuestro pecado, nos perdonó, nos hizo libres, nos dio la libertad, pero nos llamó para ingresar a un pueblo santo que tiene que modelar lo que este varón santo modeló: amor, misericordia, perdón, gracia. Porque vemos allá afuera incluso nuestros mismos familiares que los invitamos a la iglesia, les predicamos la palabra 1, 2, 3 veces, no, pues ya no quiso. Ya, ahora sí que pues allá sabrá, yo ya le dije 2, 3 veces y ya. Pero ¿qué tal si era en la 4? No, que yo ya le prediqué 50 veces. ¿Y qué tal que la 51 era la correcta? Estamos llamados a esa misericordia, mis hermanos. Predicar una, otra y otra y otra vez. Ese amor de Dios que dice que no nos hunde cuando nos encuentra como una caña quebrada, como un pabilo que humea en nuestro pecado. No nos hundió, no nos rechazó, no nos menospreció, sino que tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Nos ingresó a este su pueblo santo, nos trajo a comer alimento de reyes, a sentarnos con la mesa de sus príncipes. Y esa misericordia estamos nosotros supuestos a ir allá afuera, a nuestros hermanos, al que está a mi lado, a mi vecino, y modelar lo que Cristo modeló, esa misericordia, ese amor. No con violencia, con amor, con nuestro ejemplo. Citando una palabra mencionada por nuestro hermano Ariel en su predicación hace 8 días, pensaba yo mucho, todos queremos ir al cielo, y él citó de esta manera, pero no todos estamos tan listos o no todos queremos en este momento cumplir con el requisito que se requiere primariamente para ir al cielo. Después de aceptar a Dios y después de vivir en santidad hay un requisito que tenemos que pasar todos, y es morir. ¿Y cómo estamos viviendo y modelando esto que Cristo modeló para nosotros y que nos dejó como enseñanza?
Los tiempos se están acortando, y aunque no se acortaran los tiempos, mis hermanos, yo pensaba en esta semana cumplí 42 años. Mi vida humanamente se está agotando. Yo tengo 42 años. No sé los años que Dios me vaya a permitir vivir, pero ya me permitió vivir 42 años. Y solo Él sabe si me va a permitir llegar a los 42, más 3 días, más 4 días, o a los 50. ¿Y cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Realmente nos estamos preparando para estar en esa santidad cuando el Señor nos encuentre? Y estamos más puestos a pensar cuando tenemos eventos cercanos a la muerte. Es en un momento dado sentir la tristeza de que a lo mejor este es el último día, cuando uno se ve tendido en una camilla, viendo los focos del techo de un hospital, siendo llevados por una persona que lleva la camilla en la que tú vas montado. Entrar a un quirófano y decir: Señor, espero que lo que he vivido hasta hoy me alcance en santidad para estar bien contigo. Si hoy es el día, pues gloria a ti. Pero el corazón de mis hijos, Señor, el corazón de todos aquellos que yo estimo como mis hermanos en la carne, como mis hermanos en Cristo, Señor, ten piedad. Hermanos, es necesario tener ese amor que tuvo Dios con nosotros y seguir yendo mientras el aliento de Dios esté en nuestras vidas, soplando una y otra vez. Ir por aquellos, nuestros hermanos, pero también nuestros pasos día a día, pies de plomo en la santidad. Cada paso que caminamos, no sabemos si será el último. Podemos pensar: no, es que yo estoy bien joven, tengo 18 años, tengo 20. Nunca me imaginé estar en una cama de hospital a los 41 años con un supuesto infarto. Pero igual pudo haber sido un accidente por allá afuera. Hace unas semanas, 2, 3 semanas, me parece que atropellaron a una familia aquí afuera. El tiempo se acaba, mis hermanos, pero nosotros no estamos ciertos si el día de mañana Dios nos lo va a permitir. Y tenemos un modelo, tenemos una imagen, tenemos un ejemplo en Cristo Jesús. Soy muy reiterativo en el amor, mis hermanos, porque solamente por amor puede el Señor haber hecho tanto por nosotros y perdonarnos una y otra vez cuando nos arrepentimos. Nosotros, mis hermanos, ese amor tiene que estar también para ir y amar a aquellos que dicen ser homosexuales, a todos aquellos que dicen ser lesbianas, a todos aquellos que dicen ser ateos, y decirles una y otra vez hasta el cansancio mientras nos abran una puerta: mira, tú dices que es eso, Dios dice esto. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no te arrepientes de tu camino, tú vas para acá, tú vas para el infierno. No hay 2 caminos, no hay 3 caminos. O es al cielo en la presencia de Dios, o al infierno en la lejanía de Dios. También nos han estado hablando de anhelar el lugar del cielo, anhelar y conocer al lugar al que vamos a ir. Cuando decidimos viajar a un lugar, ¿por qué es? Quizás vimos una imagen, quizás alguien más viajó allá y nos contó: oye, en tal lugar está, no sé, la playa muy bonita,
o el bosque, o hay unas cabañas preciosas, o no sé. A través de la palabra de Dios podemos conocer a dónde vamos. Yo pienso mucho, mis hermanos, y para mí el lugar a donde vamos al cielo, el pensar en que ya no va a estar el pecado, que lo que mi corazón desea y que lo que mis pensamientos maquinan, ya no va a ser nada malo ni pecaminoso, ni que me va a hacer tropiezo, me hace pensar mucho en querer ir allá. El pensar que allá no va a haber pecado, que allá no va a haber deseos que me hagan daño y que me pongan en mal delante de Dios. El que conozcamos a dónde vamos a ir nos va a dar fuerzas para seguir caminando, anhelar ese lugar, la presencia de Dios, este Cordero Santo, este Cordero limpio, puro, y conocer a alguien que me amó de tal manera que decidió dar la vida por mí. El carácter del siervo, lleno de amor, de misericordia y de perdón, me motiva a querer caminar hacia allá. Me cuesta mucho trabajo y yo sé que a todos nos cuesta. Tenemos que ser honestos también, nuestra vida todavía tiene esa carnalidad, todavía nos jalan muchas cosas. Pero dice aquí, mis hermanos, 42:1. He aquí mi siervo y yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, pues he puesto sobre él mi espíritu. Puso su espíritu sobre el siervo amado, sobre Cristo Jesús. Y nosotros también tenemos hoy. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. ¿Nos cuesta? Sí. A veces queremos caminar con un pie en la banqueta y otro sobre el arroyo vehicular, hablando de la vida de la santidad y del mundo, pero tenemos al Espíritu Santo que nos alienta. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda y la esperanza de un Dios que intercede por nosotros y que dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar. Simplemente vayamos, estemos a cuentas, entremos a cuentas con Él y arrepintámonos para seguir caminando en este bendito camino, mis hermanos. Finalmente dice en el 10, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. La alabanza a Dios, mis hermanos. El que nuestra boca se llene de alabanza y del reconocimiento de Dios va a ser una pauta muy grande, que reconozcamos que nosotros somos necesitados de Dios y que Él es digno de toda alabanza y de toda gloria por lo que ha hecho en nuestras vidas, y que día a día nuestras vidas vayan dando ese cántico de alabanza y de adoración, de gloria por ese nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Pues mis hermanos, el ánimo es de mi parte, unos a otros, es seguir caminando, seguir buscando la santidad, seguir buscando la presencia de Dios día a día, seguir santificándonos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por la vida de nuestro hermano.